Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy, en Hola Spanish, tenemos sobre la mesa un tema que, pues francamente despierta todos los sentidos. Totalmente. Vamos a sumergirnos en el arte de navegar por un restaurante mexicano. Para esto estamos tomando como base un material educativo fascinante, diseñado específicamente para enseñar a sobrevivir y sobre todo a disfrutar la experiencia gastronómica en México. Así es. Nuestra misión hoy es extraer las joyas lingüísticas y culturales más importantes de esta lección. Queremos que al terminar este análisis, quienes nos escuchan puedan entrar a cualquier establecimiento de comida en México y desenvolverse como verdaderos expertos. Desde el instante en que cruzan la puerta hasta el momento en que dejan la propina. Y hay que decirlo, hablar de comida mexicana siempre abre el apetito. Es que es inevitable. Fíjate que es imposible no empezar a imaginar el aroma a tortillas recién hechas o el sonido de la carne en la parrilla. Uf, sí. Pero lo que hace que este tema sea tan rico no es solo la gastronomía en sí. El material que estamos revisando hoy es brillante porque va mucho más allá de ser un simple glosario de términos o una lección aburrida de gramática. Claro. En realidad funciona como un mapa muy detallado de las interacciones sociales en México. Nos revela cómo el idioma, en este contexto, pues no es solo una herramienta transaccional para conseguir un plato de comida. O sea, no es solo pedir por pedir. Exacto. Es un puente. Sirve para establecer un vínculo de amabilidad, respeto y hospitalidad desde el primer segundo en que se hace contacto visual con la persona que nos va a atender. Ok, vamos a desempacar esto porque la experiencia tiene un orden cronológico muy claro. Y todo empieza, lógicamente, con la llegada al lugar. Imaginen la escena. Puede ser que lleguemos a un restaurante elegante de mantel blanco en la ciudad, o bien a una tradicional fonda. Una fonda, claro. Y para quienes no estén familiarizados, una fonda es ese pequeño local de comida, a menudo familiar con mesas sencillas, manteles coloridos y un ambiente increíblemente hogareño. Así es. Sea cual sea el escenario, hay una regla de oro, una palabra clave que es absolutamente esencial. La palabra es mesero. Y es crucial hacer esta distinción de entrada, porque en otros países de habla hispana se usan términos como camarero, mozo o incluso garzón. Sí, claro. Pero en México, usar esas palabras puede sonar extraño, distante o en algunos contextos un poco anticuado. Mesero es la palabra correcta, natural y respetuosa. Y el primer contacto con el mesero marca la pauta de todo lo que sigue. Definitivamente. Y las frases para ese primer contacto son sencillas pero indispensables. Un buen hola, buenas tardes, haciendo contacto visual seguido de una mesa para dos, por favor. O si es viernes por la noche, el lugar está lleno y no hay reservación, simplemente acercarse y preguntar, ¿hay lugar? Es directo, pero la magia radica en lo que sucede después. Y aquí es donde entra una palabra que a mí me parece maravillosa. Lo fascinante aquí es la respuesta inmediata que solemos recibir. La palabra es pásenle. Pásenle. Para alguien que está aprendiendo el idioma, la traducción automática en su cabeza podría ser algo como come in o go ahead. Claro. Pero si analizamos el peso cultural de pásenle, nos damos cuenta de que es mucho más que una simple instrucción para avanzar. No es un frío, sígame a su mesa. Exacto. Pásenle refleja una hospitalidad instantánea. Es el equivalente verbal a abrir los brazos y recibir a alguien en tu propia casa. Totalmente. En la cultura mexicana, la frontera entre el espacio público de un restaurante y el espacio privado del hogar a menudo se difumina a través del lenguaje. Esa sola palabra, pronunciada con una sonrisa, establece una atmósfera de calidez. Te están diciendo que ya no eres un simple cliente, eres un invitado. Es como un abrazo verbal que invita a ponerse cómodo y dejar el estrés en la puerta. Ahora, una vez que ya estamos sentados en la mesa, viene el momento de explorar las opciones. Y surge otra diferencia de vocabulario que es clave para sonar natural. En México es sumamente común decir la carta en lugar de pedir el menú. Esa es una distinción vital para quienes viajan a México. Ojo aquí. Sí, mucho ojo. Si alguien pide el menú en muchos lugares, especialmente en las fondas que mencionabas, el mesero podría entender que están pidiendo la comida corrida o el menú del día. Que es algo muy específico. Exacto, que es una comida completa ya establecida de 3 tiempos, normalmente sopa, arroz y guisado. Ah, claro.
Si lo que se busca es el librito con todas las opciones disponibles, la palabra mágica es la carta. Un gran detalle para evitar sorpresas. Y bueno, antes siquiera de pensar en los tacos o las enchiladas, llega el tema de las bebidas. El mesero se va a acercar y va a lanzar esa pregunta clásica. ¿Les traigo algo de tomar? Ujú. Aquí hay un consejo espectacular para quienes realmente quieren vivir la experiencia completa. Hay que olvidar el agua natural por un momento y adentrarse en el mundo de las aguas frescas. Las aguas frescas son una institución en México. No son jugos, no son refrescos embotellados, son bebidas ligeras preparadas diariamente con frutas, semillas o flores, agua y azúcar. Y usualmente se ven en esos vitroleros gigantes de vidrio en los mostradores. Son un verdadero espectáculo visual. Están los clásicos indiscutibles. El agua de Jamaica, que tiene ese color rojo intenso y un toque ligeramente ácido. El agua de limón. O la reina para muchos, el agua de horchata, ¡Deliciosa! que es a base de arroz, canela y vainilla, dulce y sumamente refrescante. Además, si alguien prefiere una bebida carbonatada, el término local no es soda ni gaseosa, sino simplemente refresco. Quienes hablan inglés como lengua materna tienen la estructura mental de pedir las cosas usando preguntas indirectas como ¿Can I have? Sí, casi como si estuvieran pidiendo permiso para que se les conceda el honor de recibir un vaso de agua. Exactamente. Y claro, si intentas traducir eso literalmente, terminas diciendo, ¿puedo tener un agua de Jamaica? Lo cual para los oídos de un mesero en México suena rarísimo. Es gramaticalmente correcto, pero socialmente extraño. Totalmente extraño. Suena inseguro. La forma natural y muy importante, la forma verdaderamente educada en México, es usar estructuras directas como me da o me trae. Fíjate qué interesante. Sí, por ejemplo, decir con confianza, me da un agua de Jamaica, por favor. Para alguien de otra cultura, iniciar una frase con give me o bring me podría sentirse como una orden directa y ruda. Casi agresiva. Claro, pero en el contexto mexicano, siempre y cuando vaya acompañado de un tono amable y del indispensable, por favor, es la forma más común y respetuosa de interactuar. Es cuestión de soltar el miedo a sonar exigente. Exacto. Ahora, si de todas formas la persona quiere usar algo que suene un poquito más suave, el condicional es la alternativa perfecta. Un quisiera. Ujú. Por ejemplo, quisiera una cerveza bien fría. Ambas formas, el me da y el quisiera, revelan mucho sobre cómo la sociedad mexicana equilibra la asertividad con la cortesía en la vida diaria. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque dejamos las bebidas atrás y pasamos al plato fuerte. Y con el plato fuerte llega el peligro oculto de la gastronomía mexicana. Imaginen que el mesero se acerca con su libreta, ya con más confianza, y pregunta, ¿ya están listos para ordenar? El momento de la verdad. De entrada, algo para abrir el apetito, una orden de totopos con guacamole. Y hay que hacer la aclaración, porque en muchos lugares fuera de México a esto se le llama simplemente chips y salsa. Sí, los famosos chips. Pero en México, esos triángulos de tortilla de maíz frita y crujiente se llaman totopos. Y de plato fuerte digamos que pedimos el rey de la comida callejera y de los restaurantes informales, unos tacos al pastor. ¡Qué rico! Todo suena delicioso, hasta que el mesero hace la pregunta obligada, la que define el destino de la comida. ¿Va a querer con salsa? Esa es la pregunta que requiere mayor atención por parte de cualquier visitante. Sin duda. Y para quienes no están acostumbrados a comer mucho picante, hay una regla de supervivencia básica. Hay que hacer una pregunta de vida o muerte antes de aceptar. ¿La salsa pica mucho? Ujú. Y aquí es donde necesitamos las frases salvavidas. Si hay dudas, lo mejor es decir sin salsa por favor o la salsa aparte. Así que si armamos la oración completa como verdaderos expertos, diríamos, me trae una orden de tacos al pastor con la salsa aparte por favor. Esa dinámica de la salsa encierra una de las lecciones culturales más brillantes sobre la relatividad, específicamente la relatividad del picante. A ver, cuéntanos de eso. Cuando una persona extranjera hace esa pregunta, ¿de pica mucho?, la respuesta clásica y casi automática de cualquier mesero o cocinero mexicano será, no, pica poquito. Esa frase es una trampa mortal amistosa. Lo es, pero no porque el mesero quiera engañar a nadie. Es una lección fascinante sobre cómo el idioma está filtrado por la tolerancia cultural y la experiencia de vida. La palabra poquito no es una medida estándar internacional. Definitivamente no lo es.
No representa una cantidad objetiva en la escala Scoville, que es la medida científica que se usa para evaluar qué tan picoso es un chile. Para un paladar mexicano que ha estado expuesto al picante desde la infancia, una salsa verde con habanero puede sentirse apenas como un cosquilleo agradable. Sí, Eso es su poquito. mientras que para un paladar no entrenado, ese mismo poquito puede ser una experiencia verdaderamente abrumadora, del nivel de empezar a sudar y buscar leche desesperadamente. Por eso, pedir la salsa aparte es el mejor mecanismo de defensa. Te permite controlar tu propio destino gastronómico. Es mejor ir probando gota a gota y descubrir cuál es tu propio límite, en lugar de confiar ciegamente en el poquito de alguien que desayuna chiles toreados. Un consejo invaluable para evitar terminar llorando en medio del restaurante. Ahora, avancemos un poco. Ya estamos comiendo los tacos, el agua fresca está deliciosa, pero de pronto ocurre lo inevitable durante una comida. Necesitamos algo más. Claro, Quizás se nos cayeron los topopos o necesitamos más servilletas. Y aquí entramos a la etiqueta no escrita de cómo llamar la atención en medio del ajetreo del lugar. es un baile delicado, porque uno quiere ser atendido, pero sin cruzar la línea hacia la mala educación. Exactamente. La regla de oro es nunca gritar ni tronar los dedos. Eso es universalmente de mal gusto. La técnica correcta y discreta en México es simplemente hacer contacto visual, levantar la mano un poco y decir con voz clara pero sin gritar, disculpe. O mesero. Y mientras transcurre esta comida, quienes estén en México notarán un fenómeno sonoro muy particular. Una frase que flota en el ambiente de las fondas, los restaurantes e incluso en los comedores de las oficinas. ¿Cuál es? Buen provecho. O simplemente provecho. Ah, claro, es el equivalente cultural al bon appetit o enjoy your meal, pero se usa con muchísima más frecuencia. Y lo fascinante es a quién va dirigido. No es solo el mesero diciéndoselo a tu mesa. No, para nada. Si alguien va caminando hacia la salida y pasa junto a la mesa mientras está comiendo, es muy probable que esa persona desconocida diga buen provecho. Esto plantea una cuestión importante sobre el sentido de comunidad en los espacios públicos mexicanos. Cuando un completo desconocido se detiene un microsegundo para desear provecho, existe una respuesta social esperada e inmediata. Uno debe contestar gracias igualmente. Incluso si se tiene la boca llena de taco, se hace el intento de asentir y decir gracias. Así es, y si reflexionamos sobre esta simple interacción, vemos cómo tiene el poder de romper instantáneamente la barrera del anonimato urbano. Personas que no se conocen de nada y que solo coinciden en el espacio físico de un local, de pronto están reconociendo la humanidad del otro. Qué bonito eso. Se están deseando el bien mutuo a través del acto de comer. Esto crea una atmósfera de respeto, cordialidad y empatía que cambia por completo la energía del lugar. Se siente como si por un momento todos compartieran la misma mesa grande. Y hablando de interactuar, ¿qué pasa cuando el mesero regresa a ver cómo va todo y queremos elogiar la comida? Es un gran momento. Porque, seamos honestos, la comida mexicana rara vez decepciona. Hay dos caminos para expresar nuestra felicidad gastronómica. Uno muy seguro y elegante es decir, está riquísimo o está delicioso. Que nunca falla y siempre arranca una sonrisa del personal. Pero también existe un camino un poco más aventurado. Una frase muy informal, casi de jerga callejera, que es decir, está de pelos. Ahí hay que tener cuidado. El idioma tiene niveles de intimidad. Decir que algo está de pelos es una expresión coloquial que significa que está excelente, pero es muy informal y francamente suena un poco retro, como de los años 90. Sí, bastante retro. Es un consejo atinado quedarse con el está delicioso si es la primera vez que se interactúa o si se está en un restaurante formal. Imagínense estar en un restaurante de 5 estrellas, con música de piano y decirle al mesero de etiqueta que el salmón está de pelos. Sería una escena bastante cómica. Es mejor dejar esas expresiones tan informales para el puesto de tacos de la esquina a las 3 de la mañana, cuando ya hay un nivel de confianza y camaradería con el taquero. Ahí un está de pelos te gana el respeto del lugar. Hay que saber leer la habitación, como dicen por ahí. Y bueno, avanzando en nuestro recorrido culinario, llegamos al ritual final. Después de disfrutar de todo, se aplica ese maravilloso y sabio refrán popular: panza llena, corazón contento.
Así es. Viene la parte menos divertida, pero necesaria. Pagar. El proceso de pedir la cuenta y dejar la propina. El cierre del ciclo de la hospitalidad. Para pedir la cuenta a la distancia, si el lugar es muy ruidoso, se usa un gesto universal en México. Se levanta la mano. Se hace una señal en el aire uniendo los dedos como si se estuviera sosteniendo un bolígrafo invisible y se hace el ademán de escribir sobre la otra mano. Clásico. Y verbalmente la frase mágica es, la cuenta por favor. O bien, ¿me trae la cuenta por favor? Con eso el mesero sabrá exactamente qué necesitamos y traerá el ticket. Pero antes de que traigan ese ticket, hay un detalle de supervivencia urbana que es crucial tener en cuenta, especialmente si nos encontramos en una fonda pequeña, en un mercado tradicional o en un pueblo mágico. Es vital hacer una pregunta antes de intentar pagar e incluso antes de sentarse a comer si se tienen dudas. Ojo con esto, ¿Aceptan tarjeta? porque no hay nada más estresante que terminar de comer, sacar el plástico y que te digan que la terminal no funciona. Exactamente. Aunque los pagos electrónicos son cada vez más comunes, en muchos rincones de México el efectivo sigue siendo el rey absoluto. Llevar billetes de denominaciones pequeñas es una regla básica para evitar momentos incómodos y no tener que salir corriendo a buscar un cajero automático dejando a alguien como garantía en la mesa. Un gran consejo táctico. Y una vez que resolvemos cómo pagar, entra el factor cultural de la propina. En México, dejar propina es una costumbre muy arraigada y esperada, ya que forma parte importante del ingreso de quienes atienden. Así es. La regla general, lo que se considera un buen estándar por un servicio adecuado, oscila entre el 10% y el 15% del total del consumo. Y esa propina, sumada a la forma en que nos despedimos, consolida toda la experiencia. No se trata solo de dejar unas monedas en la mesa y salir en silencio. El protocolo de salida es tan importante como el de llegada. Totalmente de acuerdo. Al levantarnos de la mesa, la costumbre dicta buscar la mirada de quien nos atendió y decir con sinceridad, muchas gracias, todo estuvo excelente, adiós. A lo que invariablemente recibiremos la respuesta que cierra con broche de oro la obra. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Y así, el ciclo que comenzó con un cálido pásenle, termina con buenos deseos para el camino. Muestra una comprensión profunda de cómo funciona la vida y la educación en este contexto cultural. Para que toda esta inmersión rinda frutos en la próxima aventura culinaria de nuestra audiencia, vamos a hacer un repaso ágil de las 6 frases clave que funcionan como el esqueleto de esta experiencia en All Spanish. Vamos a anotarlas mentalmente. Primera fase, conseguir un lugar. Una mesa para 2, por favor. Segunda fase, navegar las opciones. La carta, por favor. Tercera fase, la fórmula educada y directa para ordenar. Usar el me da o me trae. Cuarta fase, la regla de supervivencia absoluta para evitar accidentes con el picante. Preguntar siempre, ¿pica la salsa? O asegurar pidiendo la salsa aparte. Quinta fase, cuando la panza ya está llena. La cuenta, por favor, acompañada del gesto de escribir en el aire. Y la sexta, mi favorita personal, esa hermosa muestra de empatía comunitaria en medio del caos de un lugar lleno. Desear un sincero provecho. Es un conjunto de herramientas muy potente. Y hay algo fundamental que recordar para quienes están en el proceso de perfeccionar estas interacciones. La perfección gramatical absoluta no es el objetivo principal. Qué bueno que mencionas eso. Sí, el factor humano siempre trasciende los pequeños errores de pronunciación o conjugación. En México la gente es sumamente cálida y valora profundamente el esfuerzo. Se aprecia muchísimo cuando alguien de fuera intenta comunicarse en español. Así que el miedo a equivocarse debe quedarse fuera del restaurante. Claro, la intención, la sonrisa y el por favor compensan cualquier error lingüístico. Es un gran alivio saber eso. De hecho, una forma excelente de perder ese miedo es practicar en lo cotidiano. Visualizar que la cocina de la propia casa es esa fonda mexicana y practicar pidiendo el café de la mañana con un «¿me da un café, por favor?», integrando las frases a la vida diaria hasta que fluyan de manera natural. Es un ejercicio fantástico de memoria muscular, pero enfocada en el lenguaje. Entonces, si damos un paso atrás y vemos el panorama completo, ¿qué significa todo esto que acabamos de analizar? Solemos pensar en el idioma de supervivencia para viajes como una simple caja de herramientas transaccionales.
Aprendemos a preguntar cuánto cuesta algo o dónde está el baño para satisfacer necesidades básicas. Y tendemos a ver el menú de un restaurante de la misma manera, como un simple catálogo de transacciones. Exacto. Pero este análisis nos revela que, en lugares como México, el idioma hace algo mucho más profundo. Transforma una necesidad biológica tan elemental como es el acto de alimentarse en un verdadero puente de conexión humana. Así es. Cuando alguien se toma el tiempo de entender la diferencia entre el menú y la carta, cuando sabe que la respuesta a un provecho no es el silencio, sino un igualmente, o cuando pide su agua fresca con un respetuoso «¿me trae?», está haciendo mucho más que ordenar comida. Está enviando un mensaje codificado. Está diciendo, veo su cultura, la respeto y quiero ser parte de ella, aunque sea por el tiempo que dura esta comida. Y la cultura responde abriendo las puertas, con ese pásele del principio. Nos invita a reflexionar sobre la verdadera profundidad del refrán «panza llena, corazón contento». Al final del día, dominar estas pequeñas interacciones sociales no solo nos garantiza una panza maravillosamente llena de tacos y guacamole. Definitivamente. Nos da la llave maestra para conectar de manera genuina con las personas que preparan y sirven esos alimentos. Nos permite dejar de ser turistas para convertirnos por un momento en parte de la comunidad. Y eso, sin lugar a dudas, es lo que deja al corazón verdaderamente contento. No podríamos haberlo resumido mejor. El lenguaje de la comida es, en el fondo, el lenguaje del cuidado mutuo. Una reflexión perfecta para abrir el apetito y las ganas de explorar el mundo. Vale la pena preguntarse, después de escuchar todo este recorrido por los sabores y las costumbres, ¿cuál será la comida mexicana favorita de quienes nos escuchan hoy? Quizá unos tacos al pastor con su piña, unas enchiladas verdes o tal vez unos tamales calientitos para el desayuno. Con esa deliciosa imagen mental y el estómago seguramente exigiendo atención, nos despedimos de esta inmersión profunda. Hasta la próxima y buen provecho.